Recordarán que en el capítulo en donde Saúl intenta enclavar a David a la pared, estudiamos un sermón al cual titulamos En la escuela de los lanceros. Concluimos en esa oportunidad que había 3 lecciones cuando menos que debíamos recordar. La primera era no aprender nada del elegante arte de arrojar lanzas. La segunda, que deberíamos mantenernos alejados, muy distantes de todos los lanceros. Y 3, que esperáramos a que Dios nos dijera qué hacer y cuando lo escucháramos, lo obedeciéramos rápidamente. Pues bien, hoy retomaremos la tercera lección. Cuando Dios nos dice qué hacer, he de repetir la tercera. Esperar a que Dios nos diga qué hacer y cuando escuchemos su voz, obedecerla rápidamente. Todo esto lo vamos a enmarcar en el contexto en que David ocupaba un puesto especial en la mesa y en la corte del rey Saúl. Pero los celos de este rey habían llevado a David a la pregunta que temo todos alguna vez en la vida, por una causa u otra, vamos a tener que hacernos. La pregunta es esta: ¿debo dejar mi puesto? ¿Debo huir o seguir aparentando que nada ha pasado, aunque las lanzas están apuntándome? ¿Debo salir del reino? ¿Debo dejar la comodidad de este puesto? ¿Sigo arriesgando mi vida? Todas esas preguntas debieron cruzarse en el sueño de David. Y si esto lo contextualizo al momento en donde en su trabajo las cosas se han vuelto como un pequeño infierno, porque usted está siendo acosada sexualmente por su jefe y usted se está preguntando, ¿debo dejar este empleo? ¿Qué voy a hacer si renuncio? O la bancarrota que está viviendo le ha hecho acariciar la posibilidad de salir del país y dejar a su familia. O el constante problema que está viviendo en casa. Y si alguna vez usted pensó, ¿tengo que salir de mi hogar? ¿Está bien si yo hago esto? Sea esposa, esposo, hijos, abuelos, ha pensado que debe salir. O tal vez los problemas en su ministerio o en su iglesia le han quitado la paz. Y usted está pensando que lo único que puede devolverle la paz, pues es dejar ese lugar. Pues bien, eso y más es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Cuando se abandona el reino. Vayan en su Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 20, y cuando la cita encuentran, por favor, se ponen de pie. Cuando se abandona el reino. Primer libro de Samuel, capítulo 20, vamos hasta el verso 24. ¿Listas sus Biblias? Dice: David pues se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared. Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Abner era el general del ejército. Y el lugar de David quedó vacío. Noten, en la mesa real, puestos especiales, a la cabeza el rey, a la derecha el príncipe, a la izquierda el general del ejército, a un lado David. David ocupaba un puesto muy importante en esa mesa. Sigo leyendo, verso 26.
Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, algo le habrá acontecido y no está limpio, de seguro no está purificado, un ritual. Verso 27, al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿y por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Verso 28, y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio y mi hermano me lo ha mandado. Si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Deténganse. El príncipe tenía potestad de dar estos permisos. Este no era un asunto que tenía que ir hasta el rey. No era necesario. Bastaba con que el príncipe lo autorizara y lo disculpara. Así es que no hay problema en el asunto. Pero vea la reacción del rey, verso 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, contra su propio hijo. Mire el insulto que le lanza, hijo de la perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿y por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl arrojó una lanza para herir a su propio hijo. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Hasta ahí leemos. Señor, por favor, habla a nuestros corazones. Y si hay personas en nuestra iglesia esta noche o los que oirán esto por la radio, por los CDs, por internet, que están sufriendo y en sus mentes está golpeando de un lado al otro la posibilidad de dejar sus trabajos, de dejar su familia, de dejar a sus padres, su iglesia o cualquier otra decisión parecida a esta. Te suplico que tu Espíritu Santo grite tan fuerte que ellos o yo ya no tengamos que dudar de lo que tú estás diciendo debemos hacer, y que cuando entendamos que es tu voz hablando, pues la obedezcamos y rápidamente. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Lo primero que hay que dejar sentado en este estudio es que aunque Saúl estuviera loco, esa no era suficiente razón para abandonar el reino. Si usted ahora está a punto de poner como antecedente en su problema que su jefe está loco, que este gobierno está fuera de control, que su esposa o su esposo está loco, o que sus papás están fuera de control, voy a repetirlo. Eso no es suficiente razón para abandonar el reino. Prueba de lo que dijo es que David esquivó las lanzas en 4 ocasiones y en ninguna decidió largarse. En ninguna de ellas. Cabe la pregunta, ¿y por qué David no abandonó el reino de inmediato? Sé que vamos a hacer conjeturas como esta. Bueno, por amor a su esposa y a su familia. Otros pensarán, por amor a la comodidad de un puesto en la corte del rey. Debió pensar,
pronto pasará, solo es inestabilidad emocional. Otros dirán, por temor a ser considerado un desertor. Y otros dirán, por la suma de todas estas razones. Y yo diría, creo que el amor a la familia, al trabajo y la dignidad sí son elementos que nos empujan a tomar una decisión. Sin embargo, él no tomó la decisión en honor a esas cosas. Él no se largó del reino porque él no estaba seguro si eso era la voluntad de Dios o no. Así es que si tuviera un libro en el que voy a escribir frases que debo recordar toda mi vida, ese libro va a tener esta lección y rezará algo como esto. Si yo estoy acariciando la posibilidad de abandonar el reino, y llámele al reino mi trabajo, mi familia, mi iglesia o el respeto por mí mismo, si estoy a punto de tomar una decisión tan radical como esa, antes de tomarla debo responder esta pregunta: ¿es eso la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios, yo ya le dije en el estudio de la escuela de los lanceros, cuando Dios le hable, obedézcale inmediatamente. Entonces, si Dios le está diciendo que hay que salir, hágalo de inmediato. Pero asegúrese que esa es la voluntad de Dios, porque si usted sale del reino sin ser la voluntad de Dios, por ahora solo está recibiendo amenazas de lanzas que están pasando frente a usted. Luego, esas lanzas lo van a atravesar. Ahora solo está siendo acosada, será abusada. Ahora solo está teniendo problemas de discusiones, irán a un juzgado y cosas horrendas. Ahora solo tiene la incomodidad de que sus padres están dictando órdenes que usted no está de acuerdo. Después tendrá que soportar abusos y groserías de personas que no le aman y humillarán la dignidad que usted solo o sola ha manchado por salir del reino sin ser la voluntad de Dios. Si usted deja su iglesia o su ministerio sin ser la voluntad de Dios, solo acarreará menos paz. Digo menos porque ya tenía poca paz. Nadie dijo que no sufrimos momentos en donde hemos perdido la tranquilidad, no sabemos si debemos dejar el reino o no. Bueno, allí usted debe detenerse y responder esta pregunta: ¿es la voluntad de Dios abandonar el reino? Y si Dios dice, sí, largo, corra. No lo piense. Sé que usted me va a preguntar, porque así me he preguntado en mi propia vida las veces que he acariciado algo como esto. Entonces, voy a preguntar, ¿cómo estoy seguro que esa es la voluntad de Dios? ¿Largarme o quedarme? Ahí está el problema, ahí está la disyuntiva. ¿Tomo la derecha o tomo la izquierda? ¿Qué camino tomo en esa bifurcación? Pues bien, preguntémosle a David, ¿cómo supo que era la voluntad de Dios largarse del reino? Porque, oigan, 4 veces estuvo a punto de que lo enclavaran a la pared y en ninguna de ellas se largó. Aún esta última vez, él no sabía si debía largarse o no. Entonces, al igual que usted o yo, que 4 meses o 4 años estamos hartos de esas circunstancias, es la pregunta: ¿debo largarme o no? David, ¿por qué no nos cuenta cómo es que usted supo que era la voluntad de Dios largarse? Bien, la historia lo demuestra. Vean capítulo 20, verso 42.
20:42. ¿Listos? Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, y Jehová esté entre tú y yo. Finalmente dice: y él se levantó y se fue. Voy a preguntarle una vez más a David: ¿cómo supiste que debías abandonar el reino? Y ahora, como usted ya leyó el pasaje, ayúdeme y responda. ¿Quién decidió que David debía abandonar su puesto? ¿Quién decidió? Si no están seguros y están preguntándose, vuelvan a leer el verso 22 y entonces respóndanse. ¿Quién decidió que David debía abandonar el reino? ¿Perdón? ¿David mismo? No. Fue Jonatán. Jonatán le dio la orden y dijo: vete, y vete en paz y rápidamente. Ahora estoy descubriendo algo que me deja boquiabierto. David no decidió abandonar el reino. Fue Jonatán el que le ordenó abandonar el reino y le dijo: vete en paz pronto. Así es que ahora, en ese libro que debo recordar toda mi vida, también tengo que escribir: cuando no sé qué hacer, porque no estoy seguro si es la voluntad de Dios, entonces tengo que esperar hasta que Dios me dice qué hacer. ¿Y cómo me dirá? Bueno, atentos a esto. Estoy refiriéndome a circunstancias de sufrir en su trabajo, o mantener la relación familiar, o que debe salir del país, o 100 ejemplos más. Atentos, todos los que ahora sienten que las lanzas están cerca de ustedes, muy atentos. No deben largarse. No deben largarse. Dios les puso ahí, no deben salir. No se rindan. Sigan luchando. Usted me dirá: es casi intolerable. Siga luchando. ¿Usted quiere saber si es la voluntad de Dios? Pues entonces siga luchando. ¿Hasta cuándo? Estoy harto. Bueno, siga luchando hasta que Dios mueva a un Jonatán y le diga: vete. Y cuando ese Jonatán le diga vete, lárguese de inmediato. Sé que ahora me preguntarán: ¿y cómo sé yo que ese es un Jonatán enviado del cielo y no alguien entrometido queriendo darme un consejo de algo que no ha vivido o algo que no ha sufrido? Pues simple. Cuando Dios envíe un Jonatán a nuestra vida, los Jonatán que Dios manda no nos dan lugar a dudas. No nos dan lugar a opciones. Simple y sencillamente es tan claro que eso es una orden del Señor, porque no tenemos opción. Nos están diciendo: lárguese, usted ya no puede seguir luchando, le han cerrado las puertas. Quizás en ese trabajo, pues el asunto es que le dieron la renuncia. Si es ese negocio, resulta que está en bancarrota. Si es un asunto familiar, resulta que por más que usted luche, le han cerrado las puertas y le están pidiendo que se largue. Si se trata de un ministerio o de una iglesia, usted ha hecho todo lo que puede y nada ha resultado. Le han dicho: no le queremos más. Si usted es un joven que está luchando con su familia y sus padres, no se rinda, no se largue de su casa si no lo hace con honor. Y como me preguntó una señorita: ¿y cuál es la única forma de salir de mi hogar con honor? Pues les respondí: con la bendición de sus papás. Ellos están locos, dijo, exactamente igual que Saúl, pero no la han echado. No le han dicho: tome sus cosas y lárguese.
Y usted ahí solo está prácticamente para dormir. Siga luchando hasta que sea la voluntad de Dios. Una esposa preguntó: ¿cuándo sé que los Jonatán no me dejan opción? Simple, ¿su vida corre peligro por seguir luchando en esa familia? No, en realidad él nunca me ha golpeado, él nunca ha levantado una mano contra mí. Me ha dicho 10 groserías cada vez que le da la gana, pero es responsable con mis hijos, nuestra vida no corre. ¿Por qué tiene que salir? ¿Le ha dicho Dios vete y vete en paz? No, bueno, entonces ¿por qué tiene que salir? Espere, siga luchando. Y sé que esto no les gustará a algunos, porque cuando algunos de nosotros hemos resuelto tomar una decisión aún en contra de nuestra paz, no estamos interesados en escuchar una opinión contraria. Y quisiéramos que los predicadores, nuestros amigos, nuestros familiares y todo el mundo aplaudan nuestra decisión de largarnos. Y nos enfada que estén en contra de nosotros. Nos enfada que alguien nos dice: pero ¿cómo vas a largarte del país? ¿Cómo vas a irte ilegal a otro país? ¿Cómo vas a dejar a tus hijos adolescentes? Nos enfada porque ya resolvimos hacerlo. Bueno, usted quería escuchar un consejo bíblico y queríamos preguntarle a David cómo supo que debía largarse del reino. Pues aquí tiene la respuesta. Simple y sencillamente, Jonatán le dio la orden: vete, ya no se puede más aquí. Si Dios ha enviado a un Jonatán, que puede ser una persona o una circunstancia en donde usted ya no puede seguir luchando, no tiene que seguir preguntando. La orden está dada. Y obedezca la voz de Dios rápidamente. Pero si usted no ha escuchado esa voz, no insista en abandonar el reino. Eso sí es ser un desertor. Y eso sí acarreará consecuencias muy serias en nuestra propia vida y en la de los nuestros. Voy a asumir, para conveniencia de nuestro estudio, de que ya algún Jonatán se cruzó en nuestras vidas. Quizá en el trabajo su jefe ya le dio la carta de despido, o usted ya no puede ir un poco más arriba, están pagándole mal. ¿Cuál es mi Jonatán? Bueno, antes de largarse, ¿tiene ya el otro empleo? No lo tengo, pero ya no soporto esto. Lo voy a decir por experiencia personal. Es mejor soportar 1, 2 o 3 groserías al mes que soportar todo el mes y todos los días la incertidumbre que no tengo para pagar las cuentas el fin de mes. Es más fácil encarar al loco de mi jefe que encarar las llamadas de los acreedores o los rostros de mis hijos pidiendo lo que ya no puedo pagar. No se largue si Jonatán no ha llegado a decirle: vete en paz. Oiga, en paz. Si usted no se va a ir en paz, no se mueva. Pero dije, voy a asumir que Jonatán ya nos empujó. Viene la segunda parte de este estudio. Como vamos en paz, hay que preguntarnos: ¿cómo se deja un reino en paz? Oiga, he estado 20 años en esa empresa, he estado 30 años en esta familia, he estado toda mi vida de cristiano en esta iglesia. ¿Cómo se deja un reino en paz? David dice: he estado toda mi vida aquí, lo único que conozco es esto. ¿Cómo voy a largarme? ¿Dónde me voy a ir? ¿Con quién voy a irme? ¿Cómo me puedo ir en paz? ¿Quién puede tener paz en eso?
Bueno, vean capítulo 21, verso 1. Vino David a Nob, el sacerdote, a Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Y le dijo, ¿cómo vienes? ¿Cómo? Tú solo y nadie contigo. Voy a preguntar de nuevo, ¿cómo se deja el reino? Primeramente, solo. ¿De qué está hablando, predicador? Mire, cómo quisiera haber aprendido en el corazón esto a los 19 años. ¿Cuántos tropiezos me habría evitado en los siguientes 20 años? Porque cuando veo hacia atrás mi vida, digo, cuán tonto y torpe he sido. Las veces que he abandonado el reino sin ser la voz de Dios. Si yo hubiera sido David hace 20 años, hubiera hecho cosas como esta. Antes de largarme, yo lo primero que habría hecho es buscar aliados y provocar una revuelta. Le habría dicho a Abner, al general del ejército, usted ha visto, yo jamás le he faltado el respeto al rey ni a usted. ¿Por qué quieren mi vida? El príncipe es mi amigo, él da testimonio de esto. La hija del rey es mi esposa. Ella está cuidando mi vida porque sabe que yo no soy enemigo del rey. ¿Cómo puede ser que ahora el rey quiere mi vida? ¿Cuántos están felices de mi liderazgo? Muchos hombres de guerra se habrían aliado a David porque estaban orgullosos de él. David pudo hacer algo como eso y yo seguro lo habría hecho porque no había aprendido esta lección y lo he hecho en esos 20 años y vaya que lo he pagado caro. Al fin de cuentas habría dicho, si no consigo que nadie se una a mi causa, al menos que todos sepan que el rey está loco y que yo no soy un cobarde desertor. Así es que si puedo, lo publico. David no hizo eso. Y si usted está seguro que el Señor ya le dijo que abandone el reino, entonces abandónelo correctamente. Y el reino se abandona en silencio, solo y sin incitar la división. El reino se abandona solo, en silencio y sin incitar la división del reino. Así es que ahora voy a escribir otra verdad en mi vida. Los hombres que actúan conforme a la voluntad de Dios, lo repito, los hombres que actúan conforme a la voluntad de Dios para abandonar el reino, siempre salen solos, en silencio, y jamás se sientan a la mesa de los que dividen el reino. Jamás. Pronto ustedes van a darse cuenta que cuando David estaba huyendo se le unieron algunos revoltosos que querían dar golpe de estado al trono de Saúl. Y David les dijo, Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Dios y no se les ocurra a ninguno de ustedes en mi camino levantar la mano contra el ungido de Dios. Aún cuando su rey estaba loco. Salió en silencio, salió solo y no se sentaba a la mesa de los que incitaban a la división. Por ello, si está seguro que Dios le dijo, lárguese de su trabajo, de su familia, de su iglesia o de cualquier otra situación, recuerde, salga solo. Los que intentan llevar otros consigo son los revoltosos que no obran conforme a la voluntad de Dios.
Los hombres y mujeres que salen del reino con la voluntad de Dios van solos y no tienen temor de ello, porque llevan la unción de Dios. Y como usted va solo, sé que pensará, pero al menos debo defender mi reputación, porque si yo salgo solo, otros dirán lo que quieran de mí. Mi silencio les otorgará permiso para decir cuantas injurias se les ocurran. Oiga, ¿quién le ordenó que saliera del reino? Dios, ¿verdad? Usted responderá, sí. Entonces deje que sea Dios quien defienda su reputación. Al fin de cuentas, ¿usted piensa que contra sus detractores habrá alguna defensa que valga? Porque usted abandonó el reino. Salga en silencio. Entre menos alboroto, más paz tendrá su corazón. Habrá quienes querrán hacer un escándalo, ni lo dude, pero no tiene por qué temer de ellos. Le pregunto una vez más, ¿a quién está obedeciendo usted? ¿A Dios o su capricho? Si usted me dice, estoy obedeciendo a Dios, entonces no debe preocuparse de los que harán un escándalo, porque usted dejó el reino. Y no lo olvide, no se siente a la mesa de los que promueven la división. No los visite. Lo postularán como líder de la revuelta, puede estar seguro. Y animarán que ellos son su apoyo. Dirán en ese grupo de familiares, no tenemos por qué seguir soportando este patriarcado o este matriarcado absurdo. Todos somos parte de la familia y cada quien puede hacer lo que mejor prefiera. Algunos incluso dirán, mi papá está loco, está cometiendo cosas indebidas. Y quizás es cierto, y al igual que era cierto que Saúl estaba haciendo cosas indebidas. Pero usted no se una con ellos, no siga la revuelta, no sea parte de los que dividen, no crea frases que no están en la Biblia, en donde unirse a la rebelión traerá un reino más saludable. No lo olvide, la rebelión solo otorga reinos ilegítimos. Siempre los que forman revueltas solo constituirán reinos ilegítimos según la orden del rey Saúl, no según la orden de David. Y lo que constituirán será un segundo rey Saúl. David estaba siendo tentado en toda esta historia para tomar el trono por la fuerza. Pudo haberlo hecho, pudo haber iniciado una revuelta. Más adelante verán que la tentación es más fuerte, casi galopante. Nunca él se sentó a la mesa de los que dividen familias, empresas, negocios, tiendas, iglesias o ministerios. Jamás lo apoyó, porque siempre serán reinos ilegítimos, con consecuencias tristes. Nadie dijo que no debe salir, solo dijimos, asegúrese que sea la voluntad de Dios, y cuando salga, salga solo, en silencio, y no se una a los que promueven la revuelta. Solo Dios sabe si el rey que está en su reino es un rey según el linaje de David o el linaje de Saúl. Usted no lo va a saber nunca, ni yo tampoco. Creo que cuando lleguemos al cielo encontraremos hombres y mujeres a quienes nuestro juicio descalificó.
y nos vamos a sorprender. Como también nos vamos a sorprender de no encontrar a quienes nuestro juicio calificó. Finalmente veo con alegría que hay un verso que me hace creer que en el cielo no nos vamos a conocer como nos conocimos aquí. Entonces no diré cuán tonto fui. Siempre estuve calificando a los que el cielo no calificaba o viceversa. Bueno, debo concluir entonces, el cielo no me ha puesto a mí para calificar a nadie. ¿Es que acaso tengo solvencia moral, espiritual o académica suficientemente mayor a otros como para yo calificarlos? No, no la tengo. Entonces debo dejarlos en paz. Si yo no estoy de acuerdo con ese reino, debo moverme cuando Dios me dijo que me mueva, solo, en silencio, y jamás unirme, ni siquiera sentarme a la mesa de los que hacen revueltas. No debo acercarme a ellos. Advertencias para todos los que ahora están pensando, bueno, sé qué hacer si estoy atravesando un momento de bifurcación. Y sé por consejería que no son pocos los que pasamos por momentos tan difíciles como este. Usted acarició la posibilidad de salir, no es el primero, David pasó por esto. Recuerde, asegúrese de escuchar la voluntad de Dios. Si Dios no le ha dicho lárguese, no se largue, aún cuando estén arrojándole lanzas, ninguna lo tocará. Ninguna lo tocará. Sabe que ni siquiera rozaron, no solo el cuerpo, ni siquiera el corazón de David. David debió al menos tomar resentimiento contra el rey. Yo lo admiro porque pienso, yo habría tomado odio contra el rey. Pero David siguió amando a Saúl. Significa que todas esas lanzas no tocaron su cuerpo ni su corazón. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando su corazón y su cuerpo. Entonces, aunque usted esté siendo amenazado, si usted sigue tomado de la mano del Señor, esas lanzas no van a lastimar ni su corazón ni su cuerpo. Espere. Luego, cuando Dios dice vete, si es que Dios dijo vete a través de un Jonatán, pues hágalo de inmediato y váyase, ya sabe, solo, en silencio y sin compañía de los que inician revueltas. Finalmente, hay una advertencia. Vea capítulo 21, verso 7. 21:7. ¿Listos? Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Deténganse, les cuento qué está pasando. David está hablando con un sacerdote muy importante del sistema religioso hebreo. Y es ese sacerdote el que dice, ¿por qué vienes solo? Es que no es normal que el tercero al mando del ejército de Israel ande solo. Dije el tercero porque el heredero era el comandante. Abner era el general y el que seguía al mando del ejército era David. Entonces el sacerdote dice, ¿por qué estás solo? Empiezan una plática, David no hace ninguna revuelta. Pudo ahí decirle, mire, es que el rey se volvió loco. Él no dijo eso, simple y sencillamente dio respuestas esquivas. Puede usted decir, parece que incluso mintió, simplemente él no quería provocar divisiones ni más problemas de los que ya estaban sucediendo. También puede creer, temía que a Ahimelech lo denunciara.
Crea lo que quiera, David no hizo ningún escándalo. Solo pidió comida y armas. Por cierto, como era un lugar espiritual, no habían armas más que la espada de Goliat. No sé si el domingo vamos a estudiar ese sermón o hasta el próximo miércoles. Después les cuento. Cuando David toma la única arma que podía tomar, la espada de Goliat. En ese momento el sacerdote le dice, mire, puede tomar el único pan que aquí hay, es pan sagrado, pero David dice, me he purificado, puedo tomar eso. Bueno, está bien, tómelo. Cuando todo esto sucede, en el lugar de reunión había un pastor de Saúl. Se llama Doeg. No lo olviden, pero Doeg es difícil de recordar. Mejor recuerden de dónde venía. Edomita, es decir, de la tribu de Edom. No era tribu israelita, era una tribu pagana. ¿Por qué estoy diciendo que no olvide al edomita? Cuando usted salga del reino, si es que sale con la voluntad de Dios y siguiendo estos consejos, no piense que en el camino encontrará puros aplausos. Seguro saltará al camino un edomita que ocupará todo lo que esté a su alcance para amargarnos la vida y servirá como nuestro aguijón en la carne. Compruébenlo, capítulo 22, verso 9. 22:9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Cuando se dio la oportunidad, este edomita vio la coyuntura. Si yo hablo, el rey me va a poner en una mejor posición y yo voy a decir que vi lo que sucedió y que estos sacerdotes están a favor de David. Nada de eso era cierto. Eso provocó un asesinato horrendo que después vamos a estudiar. ¿Qué estoy diciendo? Habrá un edomita que nos va a amargar la vida. Pueden estar seguros. Si usted dejó su trabajo porque Dios le dijo que lo hiciera y lo hizo de la forma correcta, puedo augurarle. Alguien le llamará una de estas noches y le dirá que todo mundo dice que a usted lo despidieron porque tomó dinero de una remesa. No se sorprendan de eso. Surgirá un edomita. Si usted tuvo que salir del hogar por cualquier razón, dirán que usted está embarazada y que sus papás la echaron por eso. Y estarán pendientes de su estómago. Y si se casa, le contarán los meses. Habrá un edomita. Si usted decide salir de su familia por cualquier causa con la voluntad de Dios, habrá un edomita que levantará un rumor de que usted tiene una amante, sea hombre o mujer. Digo, el que sale es hombre o mujer, que golpea a sus hijos y que es un déspota, hombre o mujer. Claro que lo dirán. ¿Es que acaso usted espera que le van a aplaudir? ¿Piensa que ir en paz significa que todos cuando vaya por el camino le dirán, le felicito, tuvo coraje, tomó la mejor decisión, le vamos a dar un aplauso, usted es algo así como nuestro modelo a seguir? Habrá un edomita amargándole la vida. Pero no olviden el principio establecido en este sermón. ¿La voluntad de quién está siguiendo usted? La de Dios. Entonces, no tiene por qué preocuparse del edomita. Vaya en paz. Y ya sabe la forma de ir en paz. Con la voluntad de Dios a su favor, solo y en silencio. Pronto recibirá el reino. Lo verá en los siguientes estudios.
Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y lo que esto nos lleva a nosotros. Te ruego por aquellos hombres o mujeres que están pasando un momento difícil en sus vidas, en donde tienen que tomar esa decisión. Y también te ruego por los que ya la tomaron, correcta o equivocadamente. Quizás ellos, al igual que yo, dicen, si hubiera escuchado esto antes. Pero ya no podemos retroceder a esas cosas que han traído consecuencias más tristes. Te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo grite tanto a través de este estudio a nuestros corazones, que ahora podamos retomar el rumbo de nuestras vidas y depender de tu voluntad y hacer lo que tú quieres que hagamos, que tengamos confianza y fe para esperar en escuchar a Jonatán diciéndonos: ve en paz. Entre tanto, danos el coraje para luchar con la sumisión de tu Espíritu Santo. Sabemos que hay un plan, sabemos que en el caso de David lo estabas entrenando. No sé cuál es el plan conmigo o con el de las personas que aquí están, pero no es importante que lo sepamos, solo es importante que confiemos en ti. Y si hay personas sin Jesús, Señor, te ruego que toques tan fuerte sus corazones que ellos puedan escuchar tu voz, no la mía. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, no importa si usted está pasando algo como esto o no. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, Dios ocupó esta noche algo en los cantos, en las pláticas con sus amigos que le trajeron, en el estudio, en la lectura, pero Dios le dijo que usted debe tener una relación personal con Jesús. Y eso es lo que debe decidir ahora. Nadie le va a pasar al frente y nadie le va a aplaudir. Esto es entre Dios y usted. Si alguien dice: yo quiero recibir a Jesús, ¿dónde está? Levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien que dice: sí, quiero levantar mi mano y recibir a Jesús? ¿Habrá alguien esta noche que con humildad y con valor delante del Señor pone su mano en alto en señal de recibir a Cristo y me deja orar con usted? Repito, nadie le va a traer al frente, no tiene que cambiar religión y si quiere no vuelva a venir nunca, pero abra su corazón a Cristo esta noche. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? Alguien que viene a Jesús. Señor, si todos somos salvos, te ruego que tu paz y bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos en fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno. Hermano Samuel.